Hola a todos, soy Carlos de nuevo y vengo a traerles un libro, otra vez. Se llama El amante polaco, es el libro uno de Elena Poniatowska. Es un libro que apenas terminé el día de ayer en la noche y pues la verdad me gustó mucho. ¿Por qué me gustó? Bueno, para empezar, es un libro que creo que es sencillo de leer. No creo que sea un libro que tenga una historia muy compleja y que sea difícil de agarrarle el hilo. Lo único difícil podría ser, en su caso, pues tratar de entender los nombres que están en polaco la mayoría, pero fuera de eso no es realmente un problema. Otra cosa por la que me gustó es que se lee fácil, es una lectura muy amena, es un libro que no es ni muy grande ni muy largo, tampoco es muy chico, tiene 405 páginas, y algo que me gustó y no sé si lo había visto antes, creo que no, es que es una autora mexicana que está hablando sobre la realeza europea. No sé cuántos autores mexicanos hayan hablado acerca de este tema, pero pues la verdad me gustó mucho. Lo hizo de una forma amena, como que te invita inclusive a seguir investigando y tratando de saber un poquito más de la historia. En este caso la historia de Polonia y en general la historia de Europa. Y bueno, ¿sobre qué trata? Voy a tratar de describir el libro como sus aspectos más importantes, sin ser muy detallista para que lo lean y pues para no arruinar el final. Bueno, de todas formas, no sé cuántos tomos van a ser, pero este es el primero. Supongo que el final tendrá que venir una obra posterior. Bueno, el libro se divide en veintitantos capítulos, si no me equivoco, 24, y trata sobre la historia de Stanislao Poniatowski II, que es el último rey de Polonia. A su vez, también trata sobre la biografía, es un libro autobiográfico de la misma autora, de Elena Poniatowska, y pues sobre la parte de Stanislao. Bueno, los capítulos, perdón, están divididos así. La primera parte de cada capítulo trata sobre Stanislao, sobre su vida principalmente, sobre la época de la política europea y principalmente polaca en ese entonces, que es por ahí de 1700 y pico, siglo XVIII. Y la segunda parte del capítulo, que por lo general es una parte un poquito más reducida, trata sobre la vida de Elena Poniatowska. Entonces, y bueno, ¿y por qué Elena habla sobre Stanislao? Porque es algo así como su tatarabuelo. Tiene algunas generaciones de diferencia, pero el chiste es que ella desciende de él. Y bueno, ¿por qué me gustó la parte de Stanislao Poniatowski? Me gustó porque, no sé si les haya pasado a ustedes, pero yo cuando estoy leyendo trato de sentir algo de empatía con el personaje, a veces con el autor también. Y pues me sentí un poquito identificado con Stanislao porque creo que hay algunas características que él tiene o que por lo menos la autora narra en el libro y que siento que yo también como que soy un poquito así, por así decirlo. Por ejemplo, es una persona que ama su país profundamente, él Polonia, yo pues obviamente con México. Es una persona que siente interés por otras culturas y que sabe que es muy importante saber sobre otros países, tanto así que se va a estudiar al extranjero y aprendió varios idiomas. Por ejemplo, se menciona el inglés, el francés, el ruso, creo que italiano, no recuerdo bien, y pues es algo que a mí me interesa también. De hecho, viví en el extranjero igualmente. Y pues es una novela, perdón, es una persona que quiere lo mejor para su país. Él al final se convierte en rey de Polonia y bueno, eso fue lo que me gustó, lo que me hizo sentir identificado con Stanislao. Y sobre su historia, la historia de Polonia en general, me gustó mucho porque te lo platica Elena de una manera amena. O sea, vas leyendo y dices, esto está muy interesante, wow, no pensé que aprender historia, porque pues esto es prácticamente historia, fuera tan sencillo. Eso sí, quiero dejar en claro que no solamente esta novela, sino en general las novelas históricas, creo que sí sería bueno contrastarlo un poquito con libros que sí sean sobre historia, ya que consulté algunos datos que me surgieron, de los cuales tuve dudas al estar leyendo el libro, y creo que no coincidió mucho con el dato que encontré en Wikipedia, lo claro, es Wikipedia, con el dato que viene en el libro, pero yo creo que es algo que todos deberíamos hacer si es que queremos profundizar un poquito más en la verdad histórica, por así decirlo. Pero fuera de eso, creo que es una novela que sí me deja un poquito más claro el panorama de quién fue Stanislao Poniatowski y cuál fue su importancia en Polonia. Y eso que apenas se quedó en la parte en la que llega al trono. Hay que ver qué sucede después. Eh, Aprendí mucho sobre la cultura y un poquito de política europea de ese entonces y me gustó bastante porque son temas que me agradan. Por otro lado, la historia de Elena creo que también es bastante interesante.
narra específicamente esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Ella nace en los 30 en París, se viene a vivir acá a México, ya que su papá es francés de origen polaco y su mamá es mexicana. Sus papás se quedan un rato más en Europa, en la guerra, y pues ya regresan, se juntan y narra la vida de esta familia a lo largo del tiempo. Por lo que veo es una familia de alcurnia, ya que ellos tenían contacto con personajes ilustres de la cultura de ese entonces. Narra cómo va ingresando a su vida en cuestiones del periodismo, un poquito de la literatura, cómo se codea con gente grande como Carlos Fuentes, creo que inclusive menciona a Octavio Paz, Diego Rivera, y pues es algo que me gusta porque estamos viendo el panorama de la cultura de esta etapa mexicana por revolucionaria, muy importante, y ella fue una pieza clave por lo que veo en esta parte histórica de México, eso me gusta. Entonces aprendí un poquito más. Y además de eso, no solamente es la cuestión histórica, sino ver la cuestión humana, quién está detrás de la autora, porque creo que es un libro sincero que nos narra su vida, desde sus gustos, desde la sencillez con la que a veces parece vivir, hasta la ingenuidad de la misma autora. Y creo que esta ingenuidad se ve un poquito más reflejada al final del libro. Me gustó el libro, es la primera vez que leo a esta autora. Para serle sincero, nunca había sentido el interés de alguno de sus títulos, pero como tuve la fortuna de ir a Polonia y también tuve la fortuna de aprender algunas palabras en polaco y después de eso leí un poquito la reseña del libro y dije, este libro combina parte de la historia de Polonia con parte de la historia de México, con una mexicana que tiene ascendencia europea, entonces creo que puede ser una combinación bastante interesante de leer y yo así lo vi, la verdad así lo vi, me gustó mucho. Algo interesante es que trae algunas fotografías de los personajes principales, más importantes y de algunos lugares históricos. Entonces, pues es un libro que le recomiendo mucho leer. Creo que si tienen un poquito más de curiosidad, va a ser el mismo libro que si tienen alguna duda, recurran a alguna fuente de información para corroborar que sea cierto o para dejarlo un poquito más claro, como por ejemplo cuál es el Palacio de Invierno en Rusia, Oranienbaum, qué fue Prusia, qué fue el electorado de Hannover, etcétera, ¿no? Y también ver cuál fue el papel, por lo menos en mi caso, yo quise investigarlo, de algunos personajes de la literatura y de la cultura importantes de México. Pues yo lo corroboré, vi algunas fechas y me gustó mucho. Espero leer que salga pronto la segunda parte, no sé si vayan a hacer más. Y pues es un libro recomendado, totalmente. Le repito, si tienen curiosidad sobre la política europea, quieren ver el punto de vista de una mexicana que además de eso tiene ascendencia de Polonia y les gusta mucho esta parte histórica, tanto de Europa como de México, creo que es un libro que recomiendo. Me gustó bastante y pues estaré comentando la segunda parte. Me gustaría ver si alguien de ustedes que haya leído el libro, qué le pareció en primera, en segunda, qué opinan de las cuestiones históricas. Creen que narra de una forma muy positiva, describe de una forma muy positiva a Poniatowski. A mí me llega a parecer que en algunos momentos sí, pero pues realmente no soy quien para criticarlo porque no, a excepción de este libro no sabía prácticamente nada, ni siquiera sabía que había existido Stanislao. Eh, entonces me gustaría saber eso, qué opinan si es muy fidedigno en cuestiones históricas. Y pues ya, los invito a suscribirse al canal, vienen más reseñas, vienen más opiniones sobre libros. Espero por favor que me dejen en sus comentarios qué les pareció y pues muchas gracias por escucharme. Saludos.